Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos a otro Third Band Thursday y último de este año. Hoy presentamos SASI, el futuro de la seguridad está en la nube, impartido por nuestro, discúlpenme, impartido por nuestro manager regional de ventas, Juan Marino, y los arquitectos Bruno Canales y Cristian Venegas. Les recuerdo que en todo momento pueden hacer uso del Q&A para colocar sus preguntas y las iremos respondiendo. Cedo la palabra a Juan. Bienvenidos. Muchísimas gracias, salud antes que nada, y bienvenidos a todos a este Threadband Thursday, en donde hoy nos convoca un tema que está, creo que en la boca de muchos. Se está hablando muchísimo de este concepto de SASI, así que hoy nos vamos a ocupar en esta hora. Tal vez liberemos unos minutos antes, pero vamos a dedicarnos los primeros 30 minutos a entender conceptualmente de qué estamos hablando y luego hacer una demostración, poder ver en términos un poco más prácticos qué significa, cuál es la experiencia detrás de esta idea de SASI. Y debo decirles y pedirles que nos ayuden a hacer lo más interactiva posible esta sesión. Me acompañan dos grandes profesionales de la ciberseguridad, Bruno Canales, que va a estar ayudándome en la demostración, y también Cristian Venegas, que va a estar apoyando en responder las preguntas que ustedes vayan haciendo. Así que los invitamos o los instamos a que sean vocales, cuestionen, comenten, y eventualmente mirando las preguntas que hagan podemos, Cristian o Bruno me pueden ayudar a ponerle, digamos, a ponerlas al frente y responderlas en vivo, ¿no? Así que sin más introducciones vamos a comenzar. Voy a compartir algunas láminas de apoyo, pero quiero decirles, si seguramente ya han utilizado en alguna otra ocasión esta plataforma de Webex, sepan que tienen la opción de cambiar el layout, que es lo que ustedes quieren ver, si quieren ver las diapositivas en pantalla completa o si quieren verme a mí hablando, gesticulando y tratando de animar esta cuestión. Yo preferentemente me gustaría que podamos establecer esa comunicación más visual, que puedan elegir el video por encima de las láminas. Las láminas van a servir para ilustrar y acompañar visualmente algunos conceptos, pero quiero establecer una comunicación visual con ustedes y ojalá que a partir de esta sesión realmente podamos hacer algo, ¿no? En definitiva, creo que no estamos aquí para informar, sino para provocar formas de ver las cosas diferentes y que nos lleven a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, en los roles que ocupen, ¿no? En empresas del sector privado, público, o también puede ser que nos acompañen empresas que dan servicios con relación a la seguridad, integradores, partners de Cisco, para cada uno de ustedes que le encuentren un sentido que lo puedan llevar a la práctica. Y búsquennos para eso, que no quede esto solamente en una sesión informativa. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar y elegí llamar esta sesión Getting Sassy, ¿no? Y tiene un doble sentido. Me gusta mucho jugar con las palabras. Getting Sassy significa entender el concepto de Sassy y también Sassy es un adjetivo en inglés. Entonces está bueno saber esto, especialmente para los que son de habla eh, inglesa, ¿no? Nativos. Sassy significa algo animado, algo, digamos, alegre, algo extrovertido. Entonces eso está bueno también saberlo. Pero por supuesto, SASI viene de unas siglas que son Secure Access Service Edge. Y estas siglas, este concepto de SASI, fue introducido por Gartner. Gartner es un analista muy relevante en la industria, es un referente. El mercado sigue lo que dice Gartner. Por eso cuando Gartner le puso nombre a esto y dijo esto es SASI, ahí el mercado empieza a mirar esto de otra manera. Y ahí vuelvo a este slide que nos lleva al campo de la filosofía. El lenguaje crea realidad. Esto viene de Heidegger, esto viene de la ontología. O sea, la forma en que nombramos las cosas crea realidades. ¿Por qué digo esto que está tan lejos de nuestro campo de la tecnología?
porque justamente lo que tenemos que entender por encima de todo es que con SASI estamos nombrando algo que no es necesariamente algo nuevo. De hecho, vamos a ver ahora que SASI es el conjunto, es un conjunto de transformaciones que se venían gestando en estos últimos años y que tal vez la pandemia y la remotización del trabajo, que es consecuencia de la pandemia, lo que hizo es no más que acelerar dramáticamente el concepto de que necesitamos un Secure Access Service Edge, que todavía no dijimos bien qué es, pero ahora vamos a ir a eso. Les adelanto, tiene que ver con la convergencia de los servicios de red y los servicios de seguridad prácticamente como algo que se basa en la nube. Y digo prácticamente porque vamos a ver que SASI es un concepto amplio, no es una sola cosa, no es un producto, no es una tecnología, es más bien un concepto, hasta un paradigma. Y este concepto, que por supuesto engloba un montón de tecnologías, se puede leer también como un mercado y una oportunidad de negocio. Eh, de hecho, si combinamos los dos grandes ejes tecnológicos que hacen a SASI, que son las tecnologías de Software Defined One o Software Defined Branch, podríamos decir, que es un mercado de 250 millones de dólares para 2021, en Latinoamérica estamos hablando, y combinamos el mercado de Cloud Security, que es un conjunto de cosas también. Cloud Security es CASB, Cloud Security es Secure Internet Gateway, Secure Web Gateway, DNS Security. Muchas cosas son Cloud Security. Todo ese mercado es 450 millones de dólares para 2021. Ambos mercados combinados configuran una oportunidad de negocio, para los que lo ven como un negocio, de 700 millones de dólares. Pero lo que debe quedar claro, si usted que está mirando está ocupando una posición en una empresa o en un organismo público, es que hay que entender qué significa este SASI porque es para donde van las cosas. Dicho esto, ahora vamos a empezar a desmenuzar qué significa y cómo se llega a esta transición y a la necesidad de nombrar esto con un nuevo concepto que es SASI. Esto tiene que ver con una transformación que, como les dije hace unos minutos, lleva unos años gestándose, en donde podemos decir que el perímetro tradicional, y de esto yo sé que se habla mucho y voy a tratar de no repetir cosas que ya han escuchado, sino de contarles esto para contextualizar. El perímetro viene evolucionando. Antes teníamos podemos decir, un macro perímetro y un lugar de trabajo, ¿no? Entonces uno básicamente tenía los recursos valiosos en un lugar y construía un perímetro para proteger esos recursos. El que está adentro está seguro, el que está afuera está inseguro. Desconfío de lo que está afuera, confío de lo que está dentro. Pero la evolución que venimos viendo, donde los servicios terminan siendo más ventajoso consumirlos desde la nube en lugar de instanciarlos on-premise, donde los usuarios ya no van a trabajar a un lugar, sino que venían ya cada vez trabajando de forma más móvil, trabajadores nómades, ahora por supuesto trabajadores casi 100% remotos, pandemia de por medio. Si a eso le sumamos el IoT, Internet of Things, también nuevos tipos de dispositivos que se conectan a una misma red, etcétera, 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 el perímetro tradicional ya no resuelve la necesidad de construir un ambiente de infraestructura y de tecnología seguro. Entonces esto se traduce en una evolución del negocio en donde hay ilimitados dispositivos y esto termina siendo favorable para el negocio. Es mejor, y esto ya se descubrió hace años, ¿no? Es mejor permitirle al empleado que use el dispositivo de su preferencia, y ahí ya veníamos hablando hace tiempo del BYOD, ¿no? El Bring Your Own Device, que forzar al usuario a usar exclusivamente los dispositivos corporativos de una forma específica, no ser flexible a la necesidad de cada usuario que además va a tener distintos casos de uso. La transición a la nube por una cuestión de costo-beneficio, la transformación digital, en fin.
ha evolucionado el negocio y genera una presión enorme sobre los que estamos en los roles de hacer funcionar la tecnología. Y para los que están más en el asiento de la seguridad y velando por la seguridad de la compañía, genera también una presión enorme, porque esta distribución del trabajo en cualquier lugar, de los recursos ya no solo on-premise, en un data center en el que tengo control, sino en distintas nubes, genera un desafío de visibilidad, de poder ver qué es lo que está pasando. Genera un gran desafío de integración, de poder hacer funcionar todas estas cosas en distintos lugares de una manera orquestada. Genera mayor exposición, la superficie de ataque se amplía. Y la verdad es que no alcanza el talento humano, los profesionales de la seguridad y de la tecnología, para hacer funcionar todo esto con la agilidad que el negocio demanda. Entonces, este es el contexto y todo esto es lo que ha sentado las bases de una nueva idea, que es la de SASI, que está apuntada a algo que los proveedores de tecnología tienen que ofrecer y a una forma de arquitectura tecnológica diferente a la que veníamos trayendo. Vamos a seguir profundizando sobre esto. Bruno, Cristian, como ya les dije, si quieren, si creen que hay que agregar algo o interrumpirme, por favor háganlo. Ayúdenme ahí a monitorear si hay comentarios o preguntas del público. Eh, la estrategia de Cisco, ¿por qué? A ver, ¿por qué estamos hablando de esto nosotros? Somos claramente uno de los jugadores, no somos el único jugador que resuelve todas estas problemáticas. Sí creemos y tenemos que hacer saber al mercado que estamos en una posición privilegiada para ayudar a los clientes a transitar esta evolución. No para vanagloriarnos de lo bueno que somos y nuestros productos, sino porque realmente las decisiones que tomen los clientes hoy van a ser fundamentales para lograr un estado mejor y una eficiencia en las tecnologías que vayan incorporando y cómo vayan adaptando su arquitectura. No da igual cómo armamos este rompecabezas tecnológico que está englobado por SASI. Pero lo que les quiero mostrar en esta lámina es que podríamos decir que de todo lo que hace Cisco como compañía se alinea a cuatro necesidades fundamentales del cliente. Reimaginar las aplicaciones, o sea, las aplicaciones están en el centro de la transformación digital, de la interfaz del negocio hacia sus clientes. Entonces tenemos que crear un ambiente adecuado para esas aplicaciones muy dinámicas, que generan datos, que interactúan con datos y tenemos que asegurar esos datos. Para eso, para todo eso tenemos que transformar la infraestructura. Ya no sirve la infraestructura de hace 5 años atrás, pero en definitiva las empresas las hacen funcionar personas. Entonces tenemos que empoderar a los grupos humanos que hacen funcionar todo esto. SASE, Secure Access Service Edge, conduce estas cuatro necesidades. Tiene que ver con estas cuatro cosas. Vamos a ir viendo por qué. Pero permítanme insistir un poco más sobre el cambio de paradigma y ser muy gráfico en esto. Una de las analogías más populares es la del castillo, porque realmente hemos construido durante años la infraestructura y la seguridad como un castillo, en donde todo está ahí adentro y protegemos eso que está adentro. Pero el trabajo ya no es un lugar, ya no es más un lugar. Entonces, esa arquitectura era centralizada, donde necesitábamos que las sucursales, los usuarios remotos, todos converjan su conexión a un único punto, el castillo. Porque ahí está la información, ahí está los servidores, las aplicaciones y todo. La seguridad también convergía en ese momento en un único lugar y tal vez tener una buena seguridad perimetral resolvía una buena parte del problema. Nunca resolvió todo el problema, a pesar de que muchos clientes hasta han tomado malas decisiones y han invertido en seguridad pensando exclusivamente en firewalls, cuando el problema no se resuelve solamente con perímetros. Eh, este paradigma tradicional empezó a moverse, ya dejamos de basar toda la conectividad en MPLS. Esto va a seguir existiendo, no va a desaparecer de un día para el otro, pero está claro que ya necesitamos un esquema mucho más flexible de conectividad,
enlaces directos a Internet, que generalmente son de menor costo y de muy buena performance. Ya no tiene sentido entonces esta convergencia a un único lugar, porque el tráfico, que antes era 80% interno y solo 20% a Internet, ahora se invierte. ¿Por qué se invierte? Esto no empezó con la pandemia. Empezó, por ejemplo, o no sé si empezó, pero uno de los grandes influyentes fue Office 365. Microsoft, cuando empieza a dar servicios muy buenos desde la nube, ¿para qué voy a montar todo eso on-premise? Salesforce, que hoy es un jugador fundamental en el mundo del CRM, cuando empezó a mostrar que era posible gestionar todo esto como un servicio de nube, entonces dejó de tener sentido tener todo on-premise. Cisco mismo, cuando muestra que puede hacer funcionar la colaboración y la comunicación a escala de grandes empresas como un servicio de nube, deja de tener sentido y mantener una central telefónica, un Communications Manager como un servicio on-premise. Y así la lista continúa con todas las aplicaciones que cada vez más se mueven hacia la nube. Esto va transformando el patrón de tráfico y hoy nos encontramos con un 80% del tráfico que va hacia Internet y un 20% de tráfico que se mantiene interno al headquarter y a las sucursales. Bien. Sin embargo, sí, Juan, ahí me sumo a esta cantidad de aplicaciones que nombrás y sí, esto empieza a representar un gran riesgo, porque lo que empieza a ocurrir es que la mayoría de los usuarios empieza a utilizar, en vez de las herramientas corporativas y las que deben usarse por mandato de la empresa, empiezan a utilizar estos servicios de nube que hacen más fácil que el usuario cuando esté fuera de su casa se conecte por VPN y acceda a un archivo. Entonces, en vez de eso, por ejemplo, comparte un archivo con información sensible entre compañeros de trabajo utilizando una solución de nube que no está homologada por la compañía. Este es uno de los tantos ejemplos que hacen que este concepto de SASI nos ayude a tener este control de lo que hacen los usuarios. excelente. Gracias por traer eso. La verdad que no lo había pensado en este momento y es súper relevante lo que decís, porque justamente eso que tiene un nombre propio también, se conoce como el Shadow IT, ¿no? El IT en las sombras, cosas que están ocurriendo y que no son oficiales. Y muchas veces la propia gente de IT trata de ponerse orejeras, ¿no? Como los caballos y de no ver esa realidad y de luchar contra esa realidad. Pero el hecho es que el usuario va a buscar el camino más simple para trabajar. En realidad no quiere romper las reglas, quiere trabajar con agilidad. Y si esa agilidad no se la está dando el modelo tradicional, la va a encontrar en servicios de nube. Entonces, no podemos resistirnos a eso y lo que justo iba a decir antes de tu comentario es que lamentablemente vemos, nosotros hablamos como fabricante con muchísimos clientes de toda la región, de todos los segmentos, y vemos que el nivel de adaptación de la arquitectura es lento. No se está moviendo la arquitectura de red y de seguridad a la velocidad que demanda el negocio. Y eso genera un gran riesgo, como bien señalas, Bruno. Entonces, en línea con lo que bien decías, una opción es, ¿por qué voy a generar un VPN? Si soy un usuario remoto, por ejemplo, trabajando desde mi casa, que ahora es una normalidad, pero antes eran algunos grupos de usuarios, ¿para qué voy a tunelizar todo mi tráfico a través de una VPN, pasar por todos los recursos on-premise, que muchas veces genera un problema de performance y de latencia? ¿Por qué no ir directo al destino que en definitiva está en la nube? Entonces todo esto de nuevo va cambiando la idea del castillo y el castillo pasa a ser la casa de cada uno. Yo estoy acá en mi casa y este es mi castillo y tengo mis medidas de seguridad porque mi perímetro ahora está en mi dispositivo. Entonces podríamos decir también que pasamos a un esquema en el que el nuevo castillo es la nube. La nube es como el centro del nuevo universo. Esto no va a ser un cambio drástico de la noche a la mañana para todas las empresas, va a ser una transición, pero lo que no podemos hacer es demorarnos demasiado en entender esto y en adaptar nuestra infraestructura de red y seguridad para que esto ocurra. O sea que la visión tradicional centrada en el data center cada vez se va erosionando más.
Entonces, del modelo tradicional pasamos a un nuevo modelo en el que la red es descentralizada, donde está bien que la gente se conecte directo a Internet, que podamos elegir distintas rutas dependiendo de las condiciones y que la propia red automáticamente pueda elegir el mejor camino, ¿no? Y eso genera no solo performance, sino resiliencia, no estar sujeto a una falla de un camino, de un enlace y quedar desconectado. Bueno, toda esa dinámica es lo que ha configurado el concepto de Software Defined WAN, que también trae su historia, ¿eh? Esto no pasó de la noche a la mañana. Algunos nostálgicos se acordarán del Policy Based Routing, de los IPSLA, Cisco mismo con un concepto que era el Intelligent WAN, todo eso antecediendo algo que ahora está súper de moda, que es Software Defined WAN. Tal vez hoy la necesidad es urgente, es inconcebible no ir a un esquema de SD-WAN, pero esto ya se venía gestando y Cisco lo venía construyendo hace prácticamente una década. Entonces, nuestra visión estratégica de cómo reinterpretamos SASE, que es un aspecto en el que definitivamente somos jugadores, somos pioneros, porque tiene que ver con lo que venimos haciendo desde siempre, ¿no? Consolidar la red y la seguridad. Cisco siempre vio la seguridad como un elemento también de la red, no como algo que pongo en la red, sino como una capacidad propia nativa de la red. La segmentación es fundamental para esto. Tener un único enfoque, no verlo como productos separados, integrado, consumir estos servicios de red seguros desde la nube de una manera más práctica. Por eso hemos trabajado muchísimo en los últimos años en los modelos de consumo, en acuerdos globales para que se simplifique todo el proceso de adopción de tecnología. Y lo que estamos mostrando acá en definitiva es cuáles son algunas de las tecnologías que están englobadas en el concepto SASE y que pasan a ser un servicio desde la nube. Por ejemplo, Secure Web Gateway, lo que antes eran los proxies que podían estar on-premise, lo ponía un proxy y inspeccionaba todo el tráfico HTTP. Pero eso demostró que no era suficiente porque tengo un montón de amenazas que no van por HTTP y que tunelizar todo, proxear todo ese tráfico puede generar problemas de cuello de botella. Entonces, este esquema de Web Gateway también migró hacia la nube y hoy podemos pensar en esa función como algo que consumo directamente desde la nube. Vamos a ver un ejemplo de esto. Lo mismo con seguridad a nivel DNS, la forma más práctica, efectiva, liviana de proteger a cualquier dispositivo o usuario de exponerse a amenazas en la nube. Firewall como un servicio de nube. Cloud Access Security Broker, CASB, como un servicio de nube para entender qué aplicaciones están usando los usuarios, descubrir ese shadow IT del que hablábamos. Y bueno, y la lista continúa y me detengo solo en ZTNA, que es cómo nos gustan las siglas, son tantas las siglas. ZTNA es Zero Trust Network Access, ¿no? Otro de los grandes conceptos que está fuerte en el mercado, el de un acceso a la red de confianza cero o de Zero Trust. Juan, ¿qué Sí, tal? Venegas. Justo en este punto me parece que salió una pregunta de Karina, está bien interesante y súper relacionada con lo que estás diciendo. Dice, los servicios de nube pública, privada o híbridas en sí mismos ya prometen servicios de seguridad robusta, al menos en el discurso. ¿Qué diferencia aporta SASE en este sentido? ¿Qué diferencia aporta SASE? Justamente el tema que yo creo que no está del todo entendido, mientras estaba tratando de arreglar mi cámara que se descompuso. El tema que no está del todo entendido es que SASE es del orden conceptual, no es un producto. Entonces, lo que termina sucediendo es que los distintos fabricantes del mercado lo que están haciendo, para ser 100% sinceros, dándole un barniz a todo lo que ofrecen como que, esto es SASE. Entonces, si yo soy un fabricante de firewall, digo, ahora mi firewall es SASE. ¿Por qué? Y porque te puedo instanciar un firewall en la nube. Y es una respuesta, y es posible. Y en estricto rigor no está diciendo nada incorrecto. Sin embargo,
la verdadera concepción de SASI es cuando los servicios son realmente nativos en la nube y no como algo que yo hago una instancia virtual o cuando trato de dar distintos servicios con distintos productos, ¿no? Y le pongo el nombre de SASI a todo eso como un conjunto y lo tengo que gestionar con varias herramientas dispares. Eso es un intento de respuesta. Me parece que la pregunta es muy buena. No sé si tú mismo, Venegas, quieres agregar algo o Bruno sobre el punto. Me parece interesante. Sí, es una muy buena pregunta. Y a mí me gustaría agregar un par de puntos adicionales a esto. Em, SASI se hace cargo de la entrega del tráfico desde el usuario final hacia la nube, primordialmente. Por supuesto que cubre otros puntos, ¿cierto? Pero también existen otras iniciativas, también con un montón de siglas poco glamorosas, ¿cierto? Y que también nacen de algunos analistas de la industria, como es el caso de Cloud Workload Protection y otras. Esas otras iniciativas, si se quieren, o frameworks de trabajo, se hacen cargo de la seguridad de la nube, de los datos que están en la nube propiamente tal. Protegen los workloads que pueden estar en nube pública como Amazon, Azure y otros. Entonces, el foco de SASI en particular, primordialmente, es el de proteger la entrega de tráfico desde el usuario final hacia la nube. Y es ahí donde justamente esta lámina que está compartiendo aquí Juan entrega un valor muy interesante. Y estoy seguro que se va a desarrollar un poco más durante la presentación. Exactamente. Me sumo al comentario de Cristian y agrego un ejemplo de cómo aplicar el concepto de SASI en esa entrega de tráfico. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, controlar que un usuario que está utilizando un servicio de nube donde se alojan archivos corporativos, Azure o AWS, cómo controlamos que ese archivo, que ese usuario pueda compartir ese archivo solo con usuarios de esa corporación o pueda compartirlo con otro usuario cuando se realiza esa entrega de tráfico? SASI nos ayuda a hacer el enforcement o hacer el control de cómo se va a usar ese dato, con quién se puede o no compartir. Ese es un ejemplo claro de cómo controlamos la entrega de ese tráfico. Exactamente. No, muchas gracias ahí por la pregunta primero y por Bruno y Cristian por agregar color en la respuesta. Falló mi cámara, así que si bien les había dicho que traten de verme, bueno, ahora no queda otra que vean el slide. Por alguna razón no está funcionando, así que la voy a quitar directamente. Pero continuando un poco con el desarrollo, me parece que es importante, no podemos pasar por alto ir a la fuente. Como dijimos, Gartner fue el que le puso nombre propio a toda esta situación que se venía gestando y no quería dejar de mostrar copy-paste, o sea, exactamente cómo están graficando Gartner esto en el documento inicial en el que empezó a hablar de esto, que se llamaba El futuro de la red y de la seguridad está en la nube. Dentro de ese documento introduce por primera vez el concepto de SASI y lo grafica de esta manera, como esta convergencia entre conectar y asegurar la red como servicio, la seguridad como servicio, y aquí aparecen como una lista capacidades. Y digo bien, no son productos, son capacidades. Yo necesito la capacidad de One Optimization, necesito la capacidad de agregar ancho de banda, necesito la capacidad de SD-WAN y del lado de seguridad toda esta otra lista. ¿Por qué hago hincapié en las capacidades? Porque estas capacidades se van a poder lograr de varias maneras. Con productos que son nativos de nube, con instancias virtuales de un producto en la nube, con servicios que funcionan a nivel API entre nubes, o mismo también con hardware y software que no va a estar en la nube, pero no por eso escapa de la idea de SASI. Entonces, no nos olvidemos de eso. Y miren acá, dice Threat Detection. Este es uno de los temas más ignorados. Cuando se habla de SASI, casi nadie habla de eficacia en detección de amenazas. Cuidado con esto, porque al fin toda esta nueva arquitectura puede ser problemática si la capacidad efectiva de prevenir, detectar y responder ante amenazas es menor que la que teníamos en una arquitectura tradicional. Entonces hay que mirar con mucho cuidado qué capacidad efectiva tenemos
de detectar no las cosas simples, sino las cosas difíciles. Porque es fácil hoy en día detectar un archivo malicioso a través de un hash, o detectar un dominio malicioso identificado como tal. Lo que es más difícil es poder detectar comportamientos maliciosos que pueden ser eh, parte de la cadena de ataque que se está gestando, especialmente en ataques dirigidos. Y ahí es fundamental la capacidad de que estas funciones de seguridad estén orquestadas y se puedan gestionar desde un punto de control único. Este es otro de los gráficos que aparece en el documento de Gartner. Es de una índole un poquito más técnico. Creo que amplía un poco la lista de capacidades, pero lo novedoso en este gráfico, y por el cual lo agregué, es por dos razones. Primero, porque acá aparece una turbina. Esto quiere decir que dentro de la concepción de SASI no nos estamos olvidando de que también estamos conectando cosas. Una turbina, un sensor, PLCs, sistemas que están directamente haciendo funcionar una empresa, una fábrica de manufactura, una empresa de energía, lo que sea. Y para cada uno de estos tipos de dispositivos y situaciones de acceso, lo que hay que entender son estas flechas, ¿no? Cómo SASI lo que tiene que proveer es una serie de funciones dinámicas, dependiendo de quién es el que se está conectando, no solo usuario, sino dispositivo, y qué es lo que quiere hacer. Yo tengo que ser capaz de aprovisionar servicios de red y seguridad que le hagan sentido a ese tipo de conexión. Esto significa que no es lo mismo para todo. Depende de lo que quiero hacer, voy a tener distintos puntos de control que van a ser lo más transparentes posible para el usuario, como un servicio de nube. Y el último gráfico que quise traer del documento de Gartner es lo que ellos llaman de modelos. En definitiva, no hay dos empresas iguales. No pensemos que SASI entonces es lo mismo para todos y que cualquier empresa pequeña, mediana o muy grande de repente tiene que tirar toda su parafernalia tecnológica a la basura o botarla y ir toda a la nube. No, nos vamos a encontrar con escenarios muy distintos y ahí está el rol consultivo que tenemos que tener nosotros como fabricantes y nuestros integradores, de entender caso por caso para ver si el modelo de negocio de ustedes requiere de lo que llama aquí Gartner una heavy branch, o sea, una sucursal en la que aún va a ser necesario ciertas tecnologías on-site, o on-premise, mejor dicho, o si podemos ir ya a un esquema thin branch, de sucursal liviana, y que si la sucursal es liviana, significa que deposito todas las capacidades en la nube, heavy cloud. Por eso noten esta línea que separa, no son tres escenarios, sino dos. Un escenario de heavy branch y un escenario de thin branch en el que cargamos todas las capacidades en la nube. Bruno y Cristian, si hay alguna pregunta o algún comentario en estos puntos, ayúdenme. Voy continuando. De lo contrario, Cisco, sin demasiados cambios, reinterpretamos esto porque realmente, eh, y esto soy yo, ¿no? Hablando y no Cisco, esto es música para nuestros oídos. Que Gartner hable de SASI, llaman a nuestro juego, ¿no? Pues en definitiva están reconociendo algo que nosotros veníamos viendo y trabajando durante años, que es la necesidad de consolidar la red y la seguridad como un servicio y nuestras capacidades de dar esos servicios de seguridad en la nube, que ya los tenemos, ¿no? Cada uno tiene sus nombres propios. Hablamos mucho de Umbrella. Umbrella es central en SASI y resuelve la parte de Secure Web Gateway, Secure Internet Gateway, DNS Security, por supuesto, e inclusive Firewall como servicio. Pero hay distintos productos o componentes de nuestro portafolio que juegan un rol fundamental en SASI. Ahora me quiero detener unos minutos, y ya vamos a ir a la demo muy pronto. Me quiero detener un minuto sobre el concepto de Zero Trust, porque me da la sensación, créanme que estuve en varias charlas donde se habla de SASI, y por lo general se ignora un poco el tema de Zero Trust. De hecho, se lo plantea como un tema separado. Y no es así.
lo vieron en la lista de capacidades. Gartner dice Zero Trust Network Access es una capacidad de SASE. Y no cualquiera, es una capacidad fundamental. Porque si no trabajamos en esta reducción de los privilegios en el acceso de cualquier dispositivo usuario en su ubicación que esté, en definitiva nos encontramos con una superficie de ataque muy grande y eso es de lo que toman provecho los cibercriminales. Entonces, Zero Trust tenemos que entenderlo como un cambio dramático en el esquema de confianza. En el modelo tradicional de los castillos, como veíamos, la confianza era función de la ubicación. Si estás adentro, confío. Si estoy afuera, desconfío. En un esquema de confianza cero, la confianza es función de un contexto. ¿Qué significa un contexto? Una combinación de variables. El contexto es quién soy, el contexto es qué dispositivo estoy usando, desde dónde me conecto, en qué momento y qué quiero hacer. Por lo menos esas 5 cosas forman parte del contexto. En función de ese contexto, la red, esta arquitectura de red SASE, tiene que garantizarme un acceso seguro y un privilegio de acceso mínimo, el mínimo indispensable para que yo cumpla mi tarea. Pero ese privilegio de acceso es basado en la sesión, o sea, no es permanente. Tiene que ser revalidado por cada cosa que yo quiero hacer. Y a su vez, lograr esto sin agregar fricción. O sea, no queremos hacerle la vida difícil al usuario de que tenga que ingresar contraseñas muchas veces, hacer varias veces push authentication, etcétera, etcétera. Tenemos que encontrar el balance entre esta eliminación de excesos de privilegio sin agregarle trauma o fricción, le decimos, al usuario para validar que es quien dice ser y que es un usuario legítimo. El concepto de Zero Trust viene también de larga data. Cisco también estuvo en el, digamos, como catalizador de esto, fue el que organizó la primera reunión de lo que luego fue el Jericho Forum, que fue el primer listado como de mandamientos de lo que es Zero Trust, cuando ya se percibía que a futuro, pues estamos hablando de 2003, a futuro cada vez iba a haber menos definiciones de perímetros claros. Se hablaba de una desperimetrización. Más recientemente, hace muy poco, el NIST, que es otro organismo muy importante en la industria y en las definiciones de la seguridad, publica esta publicación 800-207, donde explica cuál es esta arquitectura de Zero Trust y que tiene que ver con un montón también de controles y capacidades. Especialmente si miran luego el capítulo 3.1, no es una lectura tan larga, pero tiene un módulo que es el 3.1 que dice variaciones de la arquitectura Zero Trust. Lo que nos está diciendo, igual que con SASE, es que esto no es un producto. Hay muchas formas de lograr un esquema de confianza cero. Y por último, para ya ver algo funcionando y con la ayuda de Bruno, no nos olvidemos de los casos de uso. 2 casos muy concretos. Hoy estamos remotizados, los bancos sufrieron mucho, hablando con gente de los bancos nos decía que pasaron de tener, no sé, 700 sucursales a 20.000 sucursales. O sea, la sucursal pasó a ser el usuario en su casa. Imagínense qué transformación. Y de un esquema muy basado en el castillo a un esquema de hago lo posible por asegurar estos 20.000 usuarios remotos y le rezo, si soy creyente, le rezo a algún santo, ¿no? Bueno, hoy hay se ha logrado la resiliencia, perdón, se ha logrado la continuidad de negocio, pero a costas de un exceso de riesgo. Pero esto lo podemos cambiar, justamente incorporando estas capacidades de seguridad en la nube, podemos tener un trabajador remoto que sin necesidad de establecer una VPN y tunelizar todo su tráfico, puede tener protección en sus accesos a todos los servicios de nube. O podemos tener también, por supuesto, en casos de trabajadores más sofisticados o de sucursales, un endpoint de hardware, ya nosotros normalmente hablamos del Meraki o de un router de Cisco, los distintos sabores no vienen al caso, pero
el hardware adecuado para el caso de uso que permita establecer este concepto de SD-WAN, de conectividad redundante, elegir el mejor camino, flexible, adaptándose a las condiciones del medio, y la seguridad como servicio de nube. Entonces todo esto hoy lo podemos resolver, pero créanme que sigo encontrándome en conversaciones todos los días con clientes que aún les cuesta adoptar este tipo de arquitectura, ¿no? Siguen todavía forzando a llevar el tráfico y los controles al lugar tradicional. Bueno, y sin más, me gustaría que veamos algo en movimiento. Para eso Bruno preparó una demo. La tenemos en realidad grabada por fines de agilidad, pero Bruno, me gustaría que nos cuentes cómo se traduce esta idea de Secure Internet Gateway, de SASE, ¿no? Desde la óptica del usuario. Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver ahora es básicamente un caso de uso de un trabajador remoto que tiene instalado en su estación de trabajo un cliente de conexión VPN. En nuestro caso es Cisco AnyConnect. Y sobre ese agente de conexión de VPN tenemos instalado otro agente muy pequeño que se llama Umbrella Roaming Security, que permite tunelizar todos los requests con destino puerto UDP53, request de DNS, y también permite tunelizar todo el tráfico a puerto 80 y 443 a un túnel de Umbrella SIG, un Security Internet Gateway, y de esa manera hacer enforcement en ese extremo de SASE. Lo que están viendo ahora es el intento de acceso a un sitio catalogado como malicioso. Y aquí lo que hace el concepto de SASE es aplicar seguridad a nivel DNS. Lo que va a ocurrir aquí es que Cisco Umbrella va a detectar que ese request a nivel DNS pertenece a un dominio catalogado como malware y devuelve, en vez del sitio original, una página de bloqueo. Para que podamos ver más gráficamente qué es lo que está ocurriendo, fíjense que ahí hay un mensaje de Roaming Computer Block. Es una computadora remota que está recibiendo una página de bloqueo a través de una política de DNS que se ejecutó en la nube. Y ahora lo que vamos a ver es un poquito cómo desde el punto de vista de quien administra, o si alguien quiere ver cómo son, cómo se pueden visualizar esos requests, desde el mismo cliente de AnyConnect, ahí mismo se puede ver que está habilitada el feature de Security Web Gateway y de DNS Security. Entonces lo que pueden ver ahí son hits a las diferentes capas de seguridad. Lo que vimos recién fue una detección a nivel DNS. La detección se hace de manera drill down. Primero se efectúa enforcement a nivel DNS. Ahora vamos a hacer, vamos a bajar un malware. Fíjense que tenemos instalado arriba a la izquierda, tenemos instalado un agente anti-malware, pero en este caso el usuario está navegando a través de un túnel donde se ejecutan funciones de proxy en un extremo. Aquí estamos mostrando definitivamente lo que SASE hace. El usuario va a bajar ese malware y cuando intente bajar ese archivo, sobre ese archivo se va a ejecutar un análisis de anti-malware y antivirus en un extremo que no es el del usuario, es el extremo de Cisco Umbrella SIG. En este caso, el agente anti-malware no entró en juego porque no hizo falta, porque la inspección se hizo un extremo. Sí es totalmente necesario tener protección anti-malware en un host. Pero fíjense cómo funciona SASE. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la administración? Bueno, este es el dashboard de Cisco Umbrella. Perdóname, Bruno, para ver si, Sí. recapitulando, si entendí bien todo eso y poniéndome un poco en el lugar de cada uno de los que están mirando, hay muchas terminologías, muchas siglas. Bien. Entonces, básicamente, empezando de lo de recién, ahí podríamos ver que independientemente de que hay un EDR, ¿no? Una tecnología de protección de endpoint como Cisco AMP, pero independientemente de que eso exista, podríamos tener entonces una protección de anti-malware directamente como un servicio de nube y totalmente transparente al usuario. Exactamente. Y además de ese control de amenazas, se puede controlar la categoría de contenido a la cual el usuario quiere acceder. De manera que si tengo una empresa con 10.000 empleados
y la mayoría de ellos trabaja de manera remota, puedo efectuar funcionalidades de proxy para esos usuarios remotos. Yo podría, como Claro. administrador, establecer tipos de categorías de sitios, archivos que pueden fluir o no, podría denegar el tráfico de archivos .exe, y para el resto que permita, realizo una inspección de anti-malware, antivirus, sandboxing, si es necesario, en un extremo. Perfecto. Perdón, siguiendo entonces, estábamos acá en la gestión de Sí, desde el punto de lo vista que, lo que sería la visión del administrador, ¿no? de Porque la esto está visión del bueno administrador, cuando hablamos de exacto. la visibilidad, cómo poder ver todo lo que Sí. está pasando con estos usuarios remotos. Por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es seleccionar todos los bloqueos y estamos viendo que hay una máquina, una identity llamado test1. Podemos ver el destination, en este caso son las pruebas que se hicieron en la demo, y se pueden ver bloqueos a sitios catalogados como malware, y se pueden ver bloqueos de la protección anti-malware en ese extremo que ofrece nuestro servicio de SASE a través de la Umbrella, y aquí podemos ver la detección de un ransomware y un troyano. Esta detección no la hizo el EDR, el agente anti-malware, se hizo en este extremo a través de Umbrella SIG. Este es un caso más donde SIG entra en juego y como comentaba Cristian en una de las preguntas que se hicieron en el Q&A, SASI es un concepto y hay varias soluciones que aplican a SASI en sí, ¿no? Este es un caso de uso bastante útil el que acabamos de mostrar. Perfecto, Bruno. Y un poco, digamos, conceptualmente, para repasar, me gustaría si nos ayudas a entender este enforcement que se hizo en estos tres esquemas, ¿no? Perfecto. Lo que mostramos en este caso fue el caso de un usuario remoto donde se ejecutaron dos tipos de enforcement, el tipo 1 y el tipo 3. O sea, primero lo que hicimos fue, lo que hizo el usuario fue realizar un request a un dominio. Ese request vía DNS fue resuelto por el servicio de DNS en la nube de Umbrella y determinó que el sitio estaba categorizado como crypto mining, malware, phishing, o directamente un dominio catalogado como malicioso, y devolvió una página de bloqueo. Después lo que hicimos en el ejemplo fue tratar de bajar un archivo infectado, y en ese momento todo el tráfico con destino 80 y puerto 80 y 443 fue derivado al Security Web Gateway, ahí pueden ver las siglas SWG, y en ese punto, en ese extremo, se ejecutó un enforcement, o sea, se analizó el archivo, se determinó que era un malware y se devolvió una página de bloqueo. Ahora, para estas same branch, para estas sucursales delgadas, lo que se puede hacer también es generar un túnel IPsec entre ese dispositivo. Los perdimos a Bruno, me parece, ¿no? ¿O soy yo? Creo que sí lo perdimos. Me parece que sí. Juan, Sí. en el intertanto, quería comentar que hay excelentes preguntas de la audiencia. Eh, Mira, me gustaría, por ejemplo, exponer una que tiene como preocupación dónde queda el rol de los firewalls tradicionales de la industria que protegen zonas existentes de la red con toda esta iniciativa. No, no sé si te gustaría comentar algo al respecto. Sí, yo voy a comentar algo y también me gustaría, Cristian, que tú agregues. Nosotros no vemos, vamos a ser muy dramáticos, no vemos la muerte del firewall a corto plazo. Y así como recién yo le iba a preguntar a Bruno poniéndome un poco en abogado del diablo, bueno, si hicimos este control de anti-malware en la nube, ¿para qué voy a tener un anti-malware en el endpoint? Si hay algo que hemos aprendido en ciberseguridad es que no es, digamos, o, es y. O sea, no es o una cosa o la otra. La seguridad se sigue construyendo en capas,
Sí hay una gran necesidad de simplificar todas esas capas, porque si es muy complejo, la complejidad es enemiga de la eficacia, pero van a seguir siendo necesarios puntos de control en los que tecnologías de firewall Next Generation, como se ven, van a seguir teniendo un espacio. Lo que hay que tener cuidado, desde mi punto de vista, es malas decisiones que creo que hay muchos clientes que toman, en donde dicen, bueno, la respuesta es, pongo un firewall por todas partes, porque también me da funciones de SASE. Tal vez no es la arquitectura correcta. Entonces hay que tener cuidado de no dejarse llevar por una visión product-centric en lugar de una visión de arquitectura. Esa es mi óptica, Cristian, pero me gustaría que tú puedas complementar. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros no vemos que el Next Generation Firewall tenga sus días contados. Existe una tremenda infraestructura allá afuera existente en cuanto a presencia en data centers, en perímetros, en redes WAN y también, ¿por qué no agregarlo? En la misma nube. El Next Generation Firewall tiene su espacio protegiendo IaaS en distintas nubes públicas. Y también sería interesante agregar que tiene un roadmap muy sano. Ustedes van a escuchar de nosotros un stream de innovaciones constantes en cuanto al Next Generation Firewall. Perfecto. No sé si quieres traer alguna otra de las preguntas. Ah, ahí me está avisando Bruno que se cortó la luz. Eso, contra eso no tenemos redundancia por ahora, salvo que haya un grupo electrógeno. Eh, Así que eso fue lo que le pasó. No sé si quieres mencionar alguna otra pregunta o voy terminando con las láminas, no me queda mucho. Eh, Sí, mira, abordemos una pregunta más. Dice, Ángel Padrón nos pregunta, ¿podemos concluir que si utilizamos Cisco Umbrella no tendríamos que utilizar anti-malware porque la suite de SASE de Cisco ya lo incluye? ¿Tú qué dices, Cristian, sobre Mira, eso? Yo sigo pensando en los escenarios, ¿no? Hay escenarios donde va el rol de un anti-malware on-premise, en el endpoint, sigue siendo necesario, no lo podemos erradicar. totalmente, sí. Y de hecho se puede complementar con un anti-malware brindado por la nube o también abordando casos de power users que a lo mejor demandan un hardware pequeño en un home office, ¿cierto? Y por qué no pensar en un branch directamente de SD-WAN. Y efectivamente, Umbrella incluye funcionalidades de anti-malware basado en nube, pero ahí Bruno lo está demostrando hace un minutito y él puede Sí. comentar algo más. Me parece que volvió Bruno. Bien, sí, aquí volví, perdón. Disculpen, un corte de Volvió luz rápido. sufrí. No, ya comenté públicamente que te quedaste sin luz, pero Sí, volvió sí, así rápido. que no, estoy por 4G con el celular. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, como estaban, bueno, ahí escuché a Cristian que estaba comentando acerca de este análisis anti-malware que se hace en ese extremo. Efectivamente, lo que utilizamos en ese extremo es nuestro centro de inteligencia Talos, y a partir de ahí lo que se realiza eh, es un análisis de todo el tráfico que está permitido, destination, puerto 80 y 443, y sobre ese tráfico se analizan archivos. Se analiza la disposición de ese archivo. Puede ser maligno, puede ser benigno. Si es maligno se va a bloquear. Puede ser desconocido, en cuyo caso lo enviamos a nuestros unboxing, threadgrid, y aplicamos el concepto de, por ejemplo, seguridad retrospectiva. De manera que hoy un archivo que un usuario puede haber bajado y cuya disposición era benigna y dentro de 10 segundos, 1 minuto, 20 minutos se convierte en malicioso, Umbrella en este caso me va a advertir que hay ciertos archivos que ahora tienen disposición maliciosa. Todas estas condiciones y este análisis y esta potencia, por ejemplo, de detonar un archivo en un sandboxing, están en la nube de Umbrella SIG. Esto nos libera muchísimo de inversión, por ejemplo, en hardware, en una pequeña sucursal o mediana, donde podemos efectuar análisis, control y enforcement de seguridad como si tuviéramos una infraestructura robusta. Para usuarios remotos,
y eso era algo que quería aclarar. Lo que no se puede hacer es efectuar políticas de firewall en la nube, en tráfico saliente. Hay muchos features que están por venir en Umbrella SIG. Hay muchísimos otros que están y que tienen que ver con SIG, con SASE, por ejemplo, el control de tenants. Si los usuarios corporativos utilizan servicios de Google o servicios de Office 365, a partir de Umbrella SIG se podrían controlar esos tenants y efectuar reglas, controles de CASB sobre el uso que hacen los usuarios con los archivos, por ejemplo, que compartan en Azure, para dar un ejemplo. Podríamos tener controles de DLP Sí, en sí. ese sentido. No, evidentemente, Bruno, y esto me parece que agregás mucho color y esto pone en evidencia de que nosotros siempre intentamos simplificar las complejidades que tiene la seguridad, pero a mí me gusta decir que hay que hacerlo simple, pero no simplista. La seguridad es compleja, hay un montón de situaciones, escenarios, casos de uso, y sigue siendo una solución en capas. Por eso, terminando sobre esta pregunta de una cosa o la otra, imagínense también dispositivos sobre los que no podés tener un anti-malware tradicional. Bueno, sí tenés una capa de protección desde la nube. Entonces, si miramos todos los escenarios posibles, ahí está la belleza de este concepto de SASE, donde hay muchas cosas que las podemos consumir como un servicio seguro y súper transparente para el usuario. Voy a ir terminando, al final nos usamos toda la hora, nos quedan 4 minutos del horario agendado y desde ya agradeciéndoles todos los participantes. Tenemos 183 personas acompañándonos y espero que muy atentos. Quiero terminar poniendo en perspectiva que hay varias transiciones de mercado en seguridad, ¿sí? Así como hablé de las prioridades de los clientes y que SASE está relacionado con las tres, o con las cuatro, perdón, mejor dicho, también desde el punto de vista de transiciones de seguridad, SASE abraza prácticamente todas, pero si vamos a ser más estrictos en a qué está más alineado, claramente a lo que es Cloud Security, a lo que es Zero Trust y también, ¿por qué no?, a Infrastructure Security, porque el firewall, que era el elemento, el rey de los elementos de seguridad de infraestructura, también está siendo absorbido de alguna forma como servicio de SASE. Application Security, ¿podríamos incluirlo? Sí, pero es, digamos, un tema más especializado en sí mismo, y IoT tiene algo que ver con SASE, pero todavía lo vemos más como un tema aislado. Para terminar, hay algo que Gartner llama el hype cycle, el ciclo digamos, de entusiasmo o de exaltación de las tecnologías. Y siempre es esta curva, ¿no?, que ven acá. Cada tecnología de seguridad, de hecho hay un informe de Gartner que se llama Cloud Security Hype Cycle, que pone en esta línea todas las tecnologías de seguridad que existen, y cada una está en un estado diferente. Cuando una tecnología aparece de la nada, empieza en lo que se llama el Innovation Trigger. Luego va subiendo hasta que llega un momento que le llaman de pico de expectativas infladas. O sea, a veces se genera una expectativa mayor de lo que realmente es. Luego la tecnología pasa por una fase de desilusión. Y si no muere en esa parte del ciclo, llega finalmente a caminar hacia lo que se llama el plató de productividad. O sea, es donde madura la tecnología, se entiende, se establece en el mercado y permanece por mucho tiempo. Hoy SASE está creciendo como concepto de ser algo de innovación a este pico de expectativas infladas. Está claro que no va a desaparecer porque no es un producto, es un concepto que abraza todos los controles de seguridad que son necesarios para la nueva normalidad. Y algo muy interesante que rescato de esta gráfica de Gartner es que ellos estiman que para el 2023 el 20% de las empresas van a haber adoptado estas capacidades de un mismo vendor, subiendo de solo un 5% en 2020.
O sea, esto del mismo vendor, por supuesto, es música para nuestros oídos, porque nosotros somos ese mismo vendor que puede resolver todas estas cosas, pero no, no por eso lo digo, es porque realmente es la única manera. Si no, la complejidad de construir un ambiente heterogéneo termina siéndolo imposible. Y para 2024 se calcula que esto va a ser el 40% de las empresas las que van a tener una estrategia clara de cómo adoptar SASI, comparado con menos de un 1%, que es en el momento actual. Hoy tal vez no hay una estrategia definida. Están escuchando el término, están viendo de qué se trata, viendo cómo se relaciona con lo que hoy tienen, pero es momento de empezar a trabajar en definir la estrategia individual de cada organización, tal vez cada uno de ustedes que nos acompañan. Y para terminar, me salteo esto y les digo dos lecturas de referencia que me parece valen la pena para profundizar un poquito más. Secure Access Service Edge for Dummies, o sea, conocerán, es un clásico, los libros for Dummies, yo me los leo, y, y Cisco auspició la edición especial en la que se habla de SASI, y también este que se llama Roadmap to SASI, que está muy centrado en las capacidades de Umbrella. ¿Por qué dedicamos una hora nosotros como representantes de Cisco para hablarles de esto? Porque SASI para nosotros está en el centro de lo que estamos haciendo. Venimos de una historia de inversión de más de 6.000 millones de dólares en los últimos 6 años. 6.000 millones de dólares, más que cualquier otro fabricante de la industria. Tenemos la mayor organización global de seguridad con más de 5.000 personas, más de 200 partners de ecosistema, más de 3.000 millones de dólares de revenue, y el 100% de las compañías Fortune 100 utilizan nuestra solución. Entonces, tenemos que tener una conversación con ustedes. Ojalá consideren que somos la mejor opción para su camino a SASI, pero al menos tenemos que tener esta conversación para que ustedes puedan evaluar el mejor camino a SASI en sus organizaciones. ¿Qué les digo? Hoy con orgullo compartir que tenemos reconocimiento de la industria de ser, por ejemplo, en el One Edge Gartner de 2020, o sea, que habla de la parte de SD-WAN, ser líder también en Zero Trust, según el Forrester Wave 2019, y ser Challenger en la parte de Secure Web Gateway Magic Quadrant. En todas las tecnologías de las que hablamos somos o bien líderes o bien challengers. Y eso es muy importante porque si vamos a ir a un mismo vendor para consolidar, no puede no ser best of breed en cada una de las soluciones. Y con eso terminamos formalmente esta presentación, lo que queríamos compartir con ustedes. SASI ha llegado para quedarse, tenemos que hablar de esto. Les agradecemos por habernos acompañado. Gracias Bruno y Cristian por acompañarme y ayudarme. Y las preguntas que no fueron respondidas las vamos a estar revisando, intentando darles una respuesta al cerrar el evento. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de la semana.